Muy buenas tardes. Para esta evaluación número 4 vamos a resolver el ejercicio 6.25, el cual nos dice que inicialmente una muestra de neón tiene un volumen de 2,50 litros a 15 grados centígrados. ¿Cuál es la temperatura en grados centígrados o Celsius cuando el volumen de la muestra cambia de cada uno de los siguientes volúmenes, manteniendo esa presión constante? Recordemos que cuando se mantiene a una presión constante y una masa constante y se tiene un volumen y una temperatura, según la ley de Charles nos dice que, la ley de Charles nos dice que el volumen y temperatura van a ser directamente proporcionales, o sea que si uno aumenta, el otro también, y viceversa, que si uno disminuye, el otro también disminuye. Entonces, iniciamos resolviendo el primero. Entonces, ¿qué es lo que tenemos primero que hacer? Sacar los datos. Pero bueno, los datos que más vamos a utilizar van a ser obviamente el volumen 1 y la temperatura 1. Entonces, ¿qué pasa? El volumen 1 ya no nos lo dan en litros, pero la temperatura 1 nos la dan en grados centígrados. ¿Y qué pasa? Tenemos que convertirla a grados Kelvin para tener un resultado más exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Lo convertimos a grados Kelvin. ¿Y cómo lo hacemos? Con la fórmula de grados Celsius más 273,15 es igual a, y obtenemos los grados Kelvin, ¿no? Entonces, aplicamos esta fórmula y nos da un resultado de 288,15 grados Kelvin. Esta sería la temperatura. Entonces, como segundo paso vamos a obtener los datos como tal, ya propios del ejercicio. Entonces tenemos que el volumen 1 es igual a 2,50 litros y que el volumen 2 o final es igual a 5 litros. Esto no lo especifican acá, este es el final y este es el inicial. Y que la temperatura 1 pues es la que acabamos de calcular, ¿no? La temperatura 2 es la que tenemos que calcular. ¿Cómo la calculamos? Pues nos remitimos a la ley de Charles, la cual nos dice que el volumen inicial sobre la temperatura inicial es igual al volumen final sobre la temperatura final. Entonces, ¿qué hacemos para averiguar lo que necesitamos en este caso, que es la temperatura final? Pues despejamos T2 o temperatura final. ¿Cómo lo hacemos? Esta, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. Esta, como está multiplicando, pasaría a dividir. Y esta, como está dividiendo, pasaría a multiplicar. La velocidad final no se cambiaría de lugar porque pues no es necesario, solo necesitamos pasar T a un solo lado de la ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Así nos quedaría ya despejada. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Temperatura final es igual a volumen final por temperatura inicial sobre volumen inicial. Aplicamos esta fórmula con los datos que ya teníamos. Entonces, volumen final sería igual a 5 litros por temperatura inicial, que sería igual a 288,15 grados Kelvin. Y sobre la velocidad, el volumen inicial, que sería de 2,50 litros. Ahora, eso nos daría, si lo resolvemos, pues eso nos daría 576,3 grados Kelvin. Pero ¿qué pasa? El ejercicio nos pide que hallemos pues la temperatura final, pero en grados Celsius, por lo que volvemos a convertirlo a grados Celsius. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si aquí sumamos esa cifra para pasar de Celsius a Kelvin, pues lo mismo haremos, pero en sentido contrario, para pasar de Kelvin a Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que restaremos esta cifra. Entonces, tenemos 576,3 grados Kelvin menos 273,15 es igual a 303,15 grados Celsius, y ahí tendríamos nuestra primera respuesta. Luego seguimos con la B, que es 1250 mililitros. ¿Qué pasa con esto? Que tenemos que trabajar en las mismas unidades, ¿no? Entonces tenemos que pasar todo a litros para que pues sea más fácil y correcto el resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Recordemos que un mililitro es igual a 0,001 litros. Entonces, pues dividimos simplemente por 1000. ¿Y cómo nos da esto? Aquí todos sabemos que pues cancelamos los ceros y corremos la comita y nos quedaría 1,25 litros. Ya teniendo las mismas unidades podemos trabajar. Tomamos la misma fórmula que ya teníamos despejada y volvemos a reemplazar los valores, pero en este ejercicio. Entonces tenemos que la velocidad, el volumen final
es de 1,25 por la temperatura inicial y sobre el volumen inicial, que es el que nos dan pues acá, bueno, el que convertimos, ¿no? Bueno, ese es el volumen final, perdón. Bueno, entonces pues resolviendo esta ecuación tendríamos que nos da 144,075 grados Kelvin, pero lo mismo, el ejercicio nos pregunta es grados Celsius, por lo tanto lo pasamos a grados Celsius, volvemos a hacer la misma operación, restándole los 273,15 y nos da un resultado de menos 129,075 grados Celsius y esta sería la respuesta para el segundo. Pero nos faltan otros dos más. Uno en litros y el otro en mililitros. Ya sabemos que los mililitros también se pasan. Entonces, tenemos este en litros, que dice que el volumen final es de 7,50 litros. Y pues lo mismo, aplicamos la misma fórmula. Entonces, volumen final por temperatura inicial sobre volumen inicial. Y si resolvemos esto nos da 864,45 grados Kelvin, pero lo mismo, nos preguntan en Celsius, entonces pues pasamos con la misma fórmula de menos 273,15 y nos da un total de 591,3 grados Celsius. Y pues esa sería la respuesta para el tercero. Y si nos vamos al último, tenemos que la velocidad, el volumen final con el que tenemos que calcular pues la temperatura final es de 3.550 mililitros, pero ¿qué pasa? También tenemos que trabajar en las mismas unidades y pues en litros podemos tomar una cifra más exacta. Entonces, bueno, lo pasamos también a litros, hacemos lo mismo, cancelamos ceros, ponemos la coma y nos quedaría 3,55 litros. Ahora, volvemos a reemplazar en la ecuación que ya conocemos y pues simplemente reemplazamos. Entonces, volumen final por temperatura inicial sobre volumen inicial. Y esto nos daría un total de 409,173 grados Kelvin, los cuales tenemos que pasar a grados Celsius porque nos preguntan los grados Celsius. Y cuando los pasamos nos da un total de 136 grados Celsius. Perdón por la duración del video, pero pues estaba un poco extenso este ejercicio. Y bueno, muchísimas gracias.